Hola amigos, amigas de Finanzas Personales, bienvenidos de nuevo a un streaming en nuestro Facebook y a través también de Twitter, de nuestras plataformas, hoy con los tips para invertir o para asesorarse en lo que tiene que ver con espacios comerciales. Cuando uno tiene necesidad de poner un negocio o está expandiendo la empresa, una oficina, para eso queremos presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Roberto Cáceres, él es el gerente general de Colliers International Colombia. Y Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco, es un gusto estar aquí en Semana. Es para nosotros realmente la razón de ser de nuestro negocio, colaborarle a Colombia en entender un poco este mercado tan complejo que es el corporativo y en general el mercado comercial e inmobiliario. Gracias, Roberto, y lo trajimos acá porque usted es una persona que conoce mucho del tema inmobiliario. Tengo entendido que usted empezó con un negocio internacional, perdón, un negocio familiar y luego se volvió una firma internacional. Cuéntenos cómo fue eso. Sí, señor, muchas gracias. Básicamente yo me vinculo al negocio que fundaron mis padres hace ya más de 60 años, en un negocio inmobiliario, el de las primeras inmobiliarias del norte de Bogotá. Empezamos haciendo negocios inmobiliarios tradicionales, luego nos dedicamos un poco a la construcción y recibimos el golpe tan fuerte que tuvo el negocio inmobiliario en el 98. Luego nos recuperamos y por esos años recibimos la invitación de una multinacional de servicios inmobiliarios corporativos, algo nuevo para el país en ese momento, entender un poco que era una línea de negocio especializada al respecto del negocio inmobiliario, más allá de la transacción, y ir un poco al mundo corporativo, a las grandes empresas, los grandes requerimientos, los grandes proyectos, y no solamente por el tamaño, sino por el tamaño de los clientes. Empezamos a trabajar con esa especialización muy orientado a la información del mercado y transacciones de alta complejidad. Déjeme saludar, Roberto, a nuestros primeros usuarios que se están conectando, bueno, lectores y fans de Finanzas Personales, a Rocío Alozano, quien nos saluda, a Jessica Vanessa Cardona Ríos y Edwin Moreno Castillo. Fuera de micrófonos hablábamos con Roberto de un tema que no es lo mismo un espacio comercial o arrendar, por ejemplo, una vivienda, una casa, un apartamento. ¿Cuáles son las diferencias y por qué podemos hablar como de esos segmentos así? Empieza esto a segmentarse, a ser más específico, Roberto. Sí, señor. Es el negocio inmobiliario, como son todas las profesiones y en general todos los mercados, tienen diferentes características que hacen que uno como asesor inmobiliario tenga que aprender lo que cada una de estas tipos de inmuebles tiene para uno poder asesorar a sus clientes. Entonces, cuando estamos hablando de una familia que se va a ir a vivir a algún lugar, evaluamos elementos inherentes a la familia y a la vida de esa familia: dónde se estudia, dónde se trabaja, cómo son las vías de acceso, cómo es el acceso al supermercado, el acceso a la iglesia, en cuanto a la vivienda, en cuanto al comercio, y entiéndase, por ejemplo, oficinas. Es muy importante cuál es la visibilidad que tengo a mis clientes, cuáles los metros cuadrados que necesito por persona, qué tipo de oficina utilizo, dónde se encuentran mis empleados, dónde se encuentran mis clientes. Lo mismo en bodegas donde se almacenan cosas, cuáles son las vías de acceso, por dónde llega la carga, para dónde sale la carga, qué tipo de procesos de carga y descargue tengo. Entonces, cada tipo de inmueble tiene una especialización y unas características muy especiales para uno entender exactamente, uno como usuario, qué es lo que realmente necesita, entendiendo más allá de simplemente si es bonito, si tiene bonita vista, si está bien la pintura. De pronto yo creo que en una bodega no es tan importante la pintura como qué tan grande es la puerta para yo entrar un camión o no. Si la puerta puede estar muy bien pintada, pero si no puedo descargar porque la puerta es muy pequeña, de pronto la bodega no me sirve. Y así ocurre con locales comerciales: qué tanto frente tiene, si tiene muy poco frente, la visibilidad que tiene hacia los clientes y la respuesta comercial de los clientes hacia el negocio no es tan bueno. Entonces, ese tipo de características son propias de cada tipo de inmueble que se necesita para cada negocio en particular. Muchas gracias, Roberto, por la explicación. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos acompaña Roberto Cáceres, gerente general de Colliers International. Él tiene 35 años de trayectoria en el sector inmobiliario, que eso es prácticamente toda una vida. Es toda una vida porque se dedicó en este negocio desde que tenía las riendas de una empresa familiar. Y recibimos los saludos de Carolina Blanco Díaz. Dice: hola, felicitaciones. Gracias, Carolina. Y los invitamos a todos los que nos están viendo a que hagan sus preguntas sobre el arriendo de espacios comerciales, la inversión más bien sobre espacios comerciales. Quiero
quiero que Roberto retome unas palabras de un informe que sacó sobre el segundo semestre del 2018. Este informe dice en general que aumenta la demanda de espacios comerciales y le cito, Roberto, en su presentación, dice lo siguiente: el panorama del sector inmobiliario para el segundo semestre de 2018 viene con grandes expectativas comerciales tanto para inversionistas como para las empresas ocupantes. Dadas las condiciones políticas actuales en el país, se percibe una activación económica importante. Este acontecimiento permite que Colombia siga siendo un país atractivo para la inversión extranjera, dados los recursos naturales, infraestructura, ubicación y conexión vial marítima y terrestre con el mundo. Entonces ahora sí le pregunto, Roberto, ¿qué señales ve usted en la economía que están activando la demanda en espacios comerciales? De acuerdo. Yo creo que fue claro que en el primer semestre la incertidumbre, independientemente de cuáles fueran los partidos que en ese momento se encontraban en una contienda política, cualquier incertidumbre en un negocio como el inmobiliario, que claramente es a largo plazo y muy sensible a los temas tributarios y a las diferentes medidas que toma el gobierno al respecto de del negocio per se, puede afectar el desempeño de las inversiones. Eso llevó a una incertidumbre que desaceleró un proceso que ya se estaba reactivando desde finales del año pasado. Grandes inversiones, medianas inversiones y hasta pequeñas inversiones se pusieron un poco en pausa mientras que se definía para dónde o cuál iba a ser la tendencia política que iba a agarrar el país después de elecciones. Pasan las elecciones, se aclara el panorama y se reactivan múltiples proyectos y hemos visto cómo grandes nuevas marcas han empezado a abrir puertas, como ya no es un secreto que Amazon está pensando o ya tomó la decisión de hacer un proyecto muy grande en Colombia, cosa que ya vimos en los medios de comunicación. Igualmente compañías de teletrabajo que llaman, como WeWork, como Regus, están ampliando con grandes áreas su cubrimiento tanto a nivel en Bogotá como a nivel nacional, planes de expansión muy agresivos. Lo mismo marcas de locales comerciales como Tostado, tienen planes de expansión muy importantes. Macro, por ejemplo, también está pensando ampliarse. Empresas que en un momento dado, como digo, tuvieron ciertas dudas de reactivar esos procesos, ya en este momento están a todo vapor en búsqueda de espacios comerciales, industriales, de oficinas. Entonces sí estamos notando una reactivación considerable que, reitero, no es tanto y únicamente por el tema de las elecciones, sino que se estaba notando el cambio en estas curvas que tiene el negocio inmobiliario, y en eso me detengo un minuto y me disculpas, que es importante dar el contexto al respecto del negocio inmobiliario, que siempre es cíclico en todas partes del mundo. Tiene momentos de expansión y tiene momentos de contracción. Es decir, hay momentos en que hay oferta alta y los precios tienden a bajar y la demanda tiende a bajar, y hay otros momentos en que la oferta baja, la demanda aumenta y los precios aumentan. Eso es un proceso cíclico permanente. O estamos en algún lugar o estamos en otro, o en la mitad de ellos dos. Entonces es muy claro, algunas veces son muy profundas, como mencioné ahora en el 98, que tuvimos una crisis del sistema hipotecario total, que la finca raíz bajó de precio, que fue un proceso realmente dramático, que las entidades financieras se quedaron con muchas de las propiedades de todos nosotros, y que esas ya son muy profundas y muy fuertes, y hay otras como la que estábamos o la que estamos enfrentando en este momento, que son más moderadas, que tenemos fenómenos de sobreoferta, como hemos visto que hay sobreoferta de oficinas, sobreoferta de bodegas, sobreoferta de locales comerciales, centros comerciales que de pronto no están del todo ocupados, y en momentos de cambios de ciclo, como creemos que estamos próximos a enfrentar en el próximo año, y es cuando esos espacios vacantes se empiezan a ocupar y las vacancias empiezan a bajar, los precios, no voy a decir que inmediatamente, pero entrado bien el próximo año, ya deberían dejar de bajar y empezar a estabilizarse. Hay una pregunta de Alexander Gutiérrez Cardona. Él dice que lo siguiente: desarrollo un proyecto empresarial bajo la modalidad de teletrabajo, con esto me ahorro lo del arriendo inmobiliario, pero pienso migrar a una oficina en centro comercial, a lo que el mismo despegue financieramente. ¿Qué nos recomienda para una empresa de internet, que es una empresa de una aplicación móvil? Ok, lo primero es ver qué tantos de sus clientes generan el interés de entrar a su local porque lo ven,
o él es un destino. Digamos que cuando uno define si va a tener local u oficina, porque es una diferencia. Local es donde yo tengo un frente con un letrero y la gente entra, o voy a tener una oficina porque mi forma de mercadear mi producto es diferente a que me ven y entran, sino que hago citas o hago visitas y llegan a reuniones conmigo, o es que me ven y yo entro. Si es importante donde estoy ubicado, es fundamental ver qué estrato de clientes son los míos. Si es un estrato alto, tengo que estar ubicado en un centro comercial que esté en un perímetro de estrato alto. Si es un estrato medio, pues lo mismo. Y hay centros comerciales en todos los estratos. Hay centros comerciales desde el estrato 1 o 2 hasta el estrato 6. Entonces yo tengo que evaluar quiénes son mis clientes y cuál es el objetivo de mi local. Si el objetivo de mi local es tener un sitio en el cual yo voy a recibir los clientes que atraje a través de otros medios, televisión, radio, volanteo, visitas, entonces de pronto redes sociales, de pronto no necesito estar, porque un local comercial me va a valer mucho más que una oficina. Mucho más, doble puede llegar a valer, o el triple, según la ubicación. Entonces, yo diría, si los clientes suyos lo visitan por otros medios diferentes a hacer un tema impulsivo, yo me quedaría en una oficina. Sí, en el barrio cercano al estrato en el que mis clientes están. Si por el contrario yo quiero generar un interés cuando vean mi letrero y digan, uy, necesito arreglar mi celular y entran, entonces de nuevo miro ese centro comercial en qué estrato está y me ubico en el centro comercial del estrato donde están mis clientes. Alexander sigue activo, continúa con sus Perfecto. dudas, dice qué costo tiene un arriendo de oficina en la ciudad de Medellín en la actualidad y qué factores tener en cuenta a la hora de buscar espacios comerciales. Muy bien. Bueno, en la ciudad de Medellín, al igual que en las otras ciudades, hay diferentes tipos de oficina. Las oficinas, particularmente en la empresa en la que yo trabajo, Colliers International, tiene una tipificación que va A+, siendo las oficinas de última generación, de grandes, digamos, aditamentos tecnológicos, pisos muy grandes con fachadas especiales y sistemas de seguridad muy complejos, son los A+, y esos bajan a, dependiendo ya un menor nivel o un poco más de años de construido, hasta, digamos, las tipo B o tipo C, que son edificios ya más antiguos, sin tantos aditamentos tecnológicos. Yo diría que el rango en Medellín puede estar entre los 25.000 hasta los 45 y 50.000 pesos por metro en los edificios de última generación. Eso estoy hablando de precios de lo que nosotros llamamos lo que uno le piden cuando uno pregunta cuánto vale. Los precios de negociación, dada la oferta tan importante que hay, Medellín ha disminuido un poco, pero sigue habiendo una oferta importante. Yo creo que podemos estar hablando de precios de cierre ya una vez negociado entre los 42 y los 45.000 pesos el metro cuadrado en los edificios de altas especificaciones, y de ahí nos podemos mover, yo creo, 10.000 pesos hacia abajo según cada tipo. Entonces yo pensaría de 50 y de 45 nos movemos a 35, a 25, hasta ahí yo diría que puedan estarse moviendo los rangos de oficinas dependiendo de las características, del piso. Bueno, hay muchos elementos más, pero en términos generales esa sería la respuesta. Muy bien, 41 personas se están conectando en vivo. Uy. Y sigue preguntándonos Alexander Gutiérrez cómo se mueve el mercado de los remates inmobiliarios de oficinas comerciales y cómo saber cuándo se presenta una oportunidad de compra. Ok. Es importante, digamos, que remates hay de diferentes características. Particularmente en Colliers nosotros hemos llegado a hacer remates cuando las características de un inmueble son demasiado buenas. Entonces nos pasó con algunos lotes de muy buenas características en su momento en el norte de Bogotá, de apartamentos de estrato alto, también para desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios, y cuando hay mucha competencia entre los grandes compradores o muchas personas interesadas, hacemos unas subastas al mejor postor o concursos de oferta en sobre cerrado. Ese es un tipo de subasta. Hay otras que son las que hacen los juzgados, que tienen una reglamentación propia y no me voy a detener mucho en ella, en la que usualmente eso se publica en diario oficial y invitan a los diferentes inversionistas a participar en ello. Hay gente especializada, inversionistas especializados en ese tipo de mercados. La verdad no lo conozco lo suficiente para hacer una recomendación seria al respecto, pero pues ahí pueden presentarse oportunidades. Otras donde pueden existir oportunidades, y no es un secreto para nadie, es que los bancos en algunos casos reciben en dación en pago inmuebles que por alguna u otra razón
fueron garantía de algún crédito y el crédito no se pudo cumplir por el usuario del crédito, y tienen portafolios de inmuebles recibidos en dación en pago, y el interés de ellos es hacer una transacción rápida, sin querer decir que les castiguen demasiado el precio, pero ahí se presentan oportunidades interesantes. Los bancos ya menos, porque hace 5 o 10 años había muchos inmuebles dentro de esos portafolios, y ahí se presentan algunas oportunidades. Otro que puede llegar a tener también son aquellos inmuebles extintos de diferentes procesos de extinción de dominio, que en este momento tiene el CISA, que también no conozco el portafolio en este momento, pero con cierta frecuencia aparecen buenas oportunidades. Entonces hay que mirar diferentes fuentes. Gracias. Diana Calderón pregunta, ¿qué beneficios se pueden resaltar para afianzar la confianza de los compradores del sector inmobiliario? Lo más importante para uno darle tranquilidad al inversionista es una estabilidad de regulación, entiéndase legal, que tenga que ver también con la parte tributaria. Un IVA a los arriendos es algo que le pega al negocio y le genera incertidumbre. Un aumento en el impuesto catastral. Entonces, este tipo de movimientos, lo primero que hay que entender es que si yo soy inversionista inmobiliario, tengo que pensar en que mi inversión es a largo plazo. Lo primero que tengo que pensar. Largo plazo va relacionado con estabilidad normativa y tributaria. Porque si yo voy a invertir a largo plazo, quiero estar tranquilo, que no me salte una liebre, aparte del negocio particular que tiene el inmobiliario, que tiene, hombre, si me hacen una vía sube el precio, puede bajarlo, si me construyen un centro comercial al lado puede que mi precio suba. Esos son elementos intrínsecos del negocio inmobiliario, pero si adicionalmente a eso le incluimos el tema de que me subieron el impuesto predial o le agregaron IVA a los arriendos comerciales, pues me está afectando, es un elemento que me afecta a mí como inversionista o a mi usuario si es el inquilino, que tiene que ver con mi ingreso. Entonces yo creo que los elementos fundamentales es una estabilidad financiera y una estabilidad legal y tributaria. Por otro lado, si yo pudiera soltar una cuña a nuestro sistema judicial, es que cuando mi inquilino me incumpla, yo pueda hacer un proceso muy rápido de restitución de inmueble. Porque la demora sí solamente tiende a afectar al propietario. Va una pregunta de Giovanni Roncancio. ¿Qué beneficios tiene el arrendar un local a través de una póliza individual o una compañía inmobiliaria? Muy buena pregunta. Pues viniendo de un inmobiliario, lógicamente mi posición es hombre, siempre cuenten con una inmobiliaria. La póliza efectivamente nos cubre en el evento en que un inquilino nos falle en el pago del arrendamiento. Sin embargo, eso no me excluye de otra serie de problemas, que por ejemplo me devuelvan el inmueble en mal estado, que por ejemplo hay algunas pólizas que no nos cubren, y no estoy diciendo todas, pero algunas solamente cubren hasta cierto momento del contrato y después no, y sabemos que un proceso de restitución manejado por un abogado que especialista en este tipo de cosas, y no voy a hablar ni bien ni mal de ellos, pero que sepa dilatar un proceso, puede demorar hasta 3 años, en donde yo a no recibir canon y de pronto termino agradeciendo que me volvieron el inmueble, así no me pagaron. Entonces la póliza me cubre hasta cierto momento. Las inmobiliarias tienen la ventaja de que el negocio está muy bien sustentado jurídicamente, los inventarios de entrega, las reparaciones, el tipo de clientes, no tengo que preocuparme por estar mostrando mi inmueble, el riesgo de que me muestren mi inmueble, mostrando mi inmueble, de pronto se me entren los ladrones, porque puedo estar... Entonces digamos que hay una serie de servicios por inmobiliarias que presten buena calidad de servicio, que realmente amerita el valor agregado que dan al negocio inmobiliario. Bien. Roberto, esta pregunta es mía. Yo quisiera saber cómo se proyecta la inversión en finca raíz de espacios comerciales, mirando un poco lo que queda del 2018 hacia el 2019. Hay oportunidades también de invertir como persona natural en este tipo de espacios, hay fondos inmobiliarios y ese tipo de cosas. ¿Uno cómo puede participar ahí? Si hay rentabilidad, cuáles son los riesgos que uno puede tomar, y pues porque se cree que en finca raíz pues es una inversión de renta fija, o sea, como para darle tranquilidad a uno, pero sin embargo también en cualquier tipo de negocio hay riesgo. Sí. Lógicamente invertir en un CDT, el riesgo es mínimo y la rentabilidad es muy baja. Digamos que siempre se ha hablado que el riesgo moderado, el negocio de riesgo moderado y de rentabilidad moderada es la finca raíz, dadas las características que tiene. Yo mencionaba
pues que si es un inmueble que yo lo tengo para alquilar y me lo desocupan, pues es un riesgo que tengo, es buscar otro inquilino. Entonces, digamos que respondiendo a la pregunta por partes, lo primero es, yo creo que se vislumbra un buen año, el próximo año. Como mencionaba, hay elementos que están trayendo y dentro de nuestro análisis en las proyecciones nos llevó a modificar las proyecciones que teníamos. Por ejemplo, en el mercado de oficinas, las grandes ocupaciones que están teniendo estas oficinas de teletrabajo o de oficina virtual, que están tomando volúmenes importantes de inventario. Yo puedo decir que, aunque lo vamos a tener cuantificado en el próximo reporte, yo creo que podemos estar alrededor de los 60.000 metros absorbidos, que es la mitad de la absorción del año pasado en estas oficinas de oficinas virtuales. Eso es un volumen de metros cuadrados muy grande y es muy a tiempo dada la sobreoferta que había. Entonces yo creo que eso nos va a llevar a que ya no estemos en un mercado sobreofertado, tampoco sobredemandado y desequilibrado, pero yo creo que nos va a disminuir los niveles de oferta. Eso por el lado de las oficinas. Por el lado de los centros comerciales, ya que viene en un proceso de desaceleración en la construcción, el centro comercial tradicional, como hablar de Unicentro o hablar de, no sé, los Portal 80, que son el típico con 2 o 3 anclas y locales en la mitad, a que hay un espacio muy grande para centros comerciales de otras características. Los centros comerciales de conveniencia, donde el ancla no es un éxito, sino que puede llegar a ser una droguería mediana, un tostado y locales pequeños donde yo entro y no entro a un sótano ni cojo la boleta, sino que yo parqueo, me bajo del carro y compro algo. O sea, son los de conveniencia, especialmente en las salidas de Bogotá o de las ciudades de vacaciones o las afueras de Medellín. Ya se están empezando a ver. Para eso hay mucha oportunidad, porque los que han estudiado las cifras, y nosotros estudiamos mucho las cifras de centros comerciales, nos damos cuenta que por número de habitantes y por ingreso per cápita hay mucho espacio para centros comerciales, pero no de las mismas características que hacemos. Esos están sobreofertados, el Unicentro, el Andino, el Portal 80, estos centros comerciales ya está cubierta la demanda necesaria, pero para otro tipo de comercios, que son más a otra escala, los especializados, un comercio de 7 restaurantes, 8 restaurantes, ya estamos viendo en Medellín algunos de ellos, donde uno llega y encuentra varias marcas de restaurantes en donde la gente llega y puede escoger en una sola plazoleta, decir algo, una plazoleta de comidas, pero hecha centro comercial. Entonces, ese tipo o la especializada como el que todo el mundo conoce aquí en Unilago, pero es que hay, de esas puede haber N de diferentes tipos, o de celulares, o de tecnología, de autopartes, de concesionarios, entonces, ese tipo de centros comerciales, para eso hay mucho espacio. Eso hablando de centros comerciales. Y por otro lado, también lo hablábamos extra micrófono, definitivamente creo que lo que es el otro año y de los siguientes, al respecto de las 4Gs, al respecto de todo lo que sea la evolución logística del país, con la llegada de estas grandes e-commerce al país, como mencionaba lo de Amazon, vamos a acelerar o a detonar el proceso logístico nacional. Eso no solamente implica más camiones, eso implica más bodegas, más parques industriales, más centros de consolidación de carga, más, no sé ni si necesariamente zonas francas, porque la oferta ya es bastante generosa, pero puertos. Esto definitivamente va a reactivar el mundo logístico o el país logístico colombiano, que es fundamental que logremos hacer las 4Gs, porque si no las hacemos nos quedamos con una cantidad de ganas, o con una cantidad quedamos con corazón, con hígado, pero sin venas, y eso sí sería gravísimo. Y tengo una pregunta de Javier Murcia. Primero quiero saludar a Pablo Enrique Cusba y Luis Enrique Jiménez, que ahí nos mandaron sus likes, muchas gracias. Dice Javier, buenas tardes, con el tema de la crisis en Turquía y Argentina, ¿creen que puede haber una afectación negativa o por el contrario positiva para Colombia? Hablemos del inmobiliario. Sí, pero digamos que no estamos ajenos a lo que pueda llegar a ocurrir, y yo diría que va a tener una relación directa con lo que ocurra con el valor del dólar. El precio del dólar tiene una relación directa con el costo de construcción. El costo de construcción nuestro, inclusive en vivienda de interés prioritario, a lo comercial, a todos los sectores, tiene un componente muy importante de lo que es importado. Entonces, en la medida que el dólar suba, los costos de construcción suben. Entonces, diría que el vaso comunicante de todas estas situaciones macroeconómicas mundiales
tiene que ver es con el precio del dólar directamente. Muchas otras que creo que son un poco más complejas de hablarlas en este espacio, pero yo creo que sería lo primero que habría que ver. Una crisis que haga subir el dólar o que haga bajar el dólar va a tener una relación directa con el costo de construcción en Colombia. Gracias. Nelson Pinzón que nos saluda y Carezan Cel que también nos manda un like. Alexander Gutiérrez, que nos ha ayudado con varias preguntas y está muy activo, dice, como inversionista, ¿qué beneficios hay de invertir en el sector inmobiliario en el mercado de capitales? ¿Es viable invertir hoy en el sector? ¿Cuál es la proyección de la construcción futura? Varias preguntas en la misma, sí señor. Al respecto del mercado de capitales me lleva a una conclusión que me parece importante. Es que a finales del año pasado se emitió un decreto el cual va a permitirle a los grandes inversionistas inmobiliarios o los fondos de capital privado, en general los fondos de inversión inmobiliaria, les va a poder colocar títulos en la bolsa representados en inmuebles. Ya hoy existen fondos inmobiliarios que le reciben ahorro al público y pueden invertir en inmuebles, pero está bastante limitado a algunas titularizaciones, algunas cosas. Esta reglamentación va a llevar a democratizar, por decirlo de alguna manera, a popularizar la posibilidad de que un fondo inmobiliario que vale $1 billón porque es dueño de 5 centros comerciales, 7 parques industriales y 20 edificios de oficinas, dividir todo eso en, no sé, valores, no sé en cuánto irán a salir, porque no quiero soltar un dato que no sea cierto, por decir algo de $10 millones y lo divide en 10.000 personas de $10 millones y lo pone en la bolsa y son transables en bolsa y van a tener su comportamiento en la bolsa según la oferta y la demanda. Eso ya es llevarnos a una madurez del mercado que ya hubiéramos querido hace muchos años, que viene evolucionando desde 2007 y es la creación de los fondos inmobiliarios. Ya todos sabemos que nuestras pensiones ya están invertidas en un porcentaje menor, pero en un porcentaje importante en bienes inmuebles a través de vehículos inmobiliarios. Y están teniendo unos resultados muy buenos porque cogimos la curva ascendente del negocio inmobiliario estos últimos 10 años, entonces las tasas que están reportando son favorables, los últimos años no tanto, pero está llevando a que el negocio sea bueno. Ahora, que hay que tener mucho cuidado en entender, el negocio inmobiliario es a largo plazo y es cíclico. Es decir, si yo entro cuando el ciclo está arriba, es decir, compro caro, y luego salgo cuando el ciclo está abajo, que está barato, pues pierdo plata. Entonces hay que entender que este es un negocio que nadie se lo va a garantizar a uno, que es un negocio que tiene muchos elementos, que tiene la vacancia, el comportamiento. Si es una bodega y no le hicieron la 4G por enfrente, pues de pronto pierde valor porque no queda con una buena vía de acceso. Hay una cantidad de elementos relacionados con la finca raíz que hace que el nivel de riesgo sea más alto, pero si yo me valgo de una opinión experta, si hago un muy buen estudio de dónde invierto y entiendo que es a largo plazo y que de pronto que en esta parte del ciclo no es bueno vender, sino que me tengo que esperar 4 o 5 años para vender, y estoy hablando de cualquier tipo de inmueble, desde mi apartamento hasta la bodega de los 10.000 metros, hasta el edificio de oficinas de 20.000 metros, tengo que saber en qué momento compro y en qué momento vendo. Siempre va a haber un momento en el cual yo pueda vender lo que yo compré, salvo que sea de una condición extraordinaria, en el cual me voy a tener una buena rentabilidad. Siempre tenemos que esperar ese momento. A veces pueden ser 5 o 10 años. Javier Murcia nos dice lo siguiente: ¿existe una reglamentación para el coworking donde una empresa alquila un espacio desde horas hasta días a otras empresas para aprovechar los espacios? Digamos que una reglamentación específica no. Es muy importante tener en cuenta el contrato que yo hago con mi propietario. O sea, yo lo arriendo a mi propietario y yo a su vez yo monto mi negocio de coworking. Esto no es un subarriendo. Ahora, no soy abogado ni esto es una consulta jurídica, pero no es un subarriendo. Yo lo que presto es un servicio. Es igual que un hotel. En un hotel no se subarriendan los espacios, las habitaciones. En un hotel se presta un servicio de alojamiento. Es lo mismo, este es un alojamiento pero de día. Entonces, no existe una reglamentación especial. Simplemente es un contrato de arriendo tradicional. No sé si más adelante, dado el auge que han tenido los coworking en este momento, salga una legislación específica en cuanto a seguridad, en cuanto yo no sé, pero en este momento no existe una reglamentación especial. Roberto, hay un tema que quisiera como aclarar en cuanto a la gente, y es, bueno, yo tengo un dinero, me recomienda, por ejemplo, que comprar un espacio comercial como un local que esté como dando a la calle, o mejor analizar una inversión en un centro comercial. Ahí a la persona natural, ¿qué se le puede decir en cuanto si es mejor comprar ese espacio
o alquilarlo, o sea, no sé, otro tipo de alternativa. Yo creo, y es una recomendación que le hacemos a nuestros clientes en Colliers, es que primero tenemos que diferenciar mi negocio del negocio inmobiliario. Cuando yo compro un local para operar mi negocio, yo estoy actuando con dos cachuchas, por decirlo de alguna manera. Una de inversionista inmobiliario y otra de mi negocio. Entonces, en ningún momento mi inmueble debe financiar mi negocio porque me estoy diciendo mentiras en uno de los dos negocios. O si no le pago arriendo a mi yo inversionista, le estoy diciendo mentiras a mi negocio porque lo estoy subsidiando. Para traer el ejemplo del señor de celulares. Si mi negocio no me da para pagar el arriendo, quiere decir que mi negocio no es lo suficientemente rentable como si yo lo pusiera con otro que sea similar. No sé si me explico. Yo tengo que tener la capacidad de pagar el arriendo. ¿Por qué? Porque mi inmueble, yo como inversionista inmobiliario, tengo que recibir un arriendo. Porque yo, si no, estaría metiendo mi plata en un inmueble y no recibiendo lo que recibiría si no me lo alquilo a mí mismo, ¿sí? Por otro lado, tenemos mi negocio de celulares, el cual tiene que producirme una rentabilidad suficiente para poder pagar un sitio donde operar. Entonces, tengo que tener el equilibrio de las dos cosas. Entiéndase, desde un local comercial para cualquier negocio hasta un edificio de oficinas. Así sea mío. Porque el negocio inmobiliario de inversionista inmobiliario es uno y el negocio, cualquiera que sea como negocio, es otro. Seguimos con una duda de Giovanni Roncancio. Dice lo siguiente: no se ven luces en materia de legislación inmobiliaria en Colombia, aparte de la función de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, que se ha vuelto un club y no un regulador real. ¿Existe avance entre los inmobiliarios para mejorar aspectos en esta materia? Hombre, creo que desafortunadamente tengo que decirle que estoy muy alineado con, no al respecto de la opinión de la Lonja, pero al respecto de que nosotros como inmobiliarios nos ha faltado fuerza. Nos ha faltado fuerza para poder levantar la mano cuando nos ponen IVA en los inmuebles comerciales, sino simplemente pusieron el IVA a punto. Nadie protestó. Yo creo que aquí la ANDI, la FASECOLDA tiene una posición muy fuerte en negociación y donde le pongan un IVA que le afecte en esa magnitud. No, simplemente no. Como inmobiliarios no tuvimos la fuerza. No hemos tenido la convocatoria. Yo soy miembro de la Lonja de Propiedad Raíz, a mucho honor y de hace muchos años, pero sí creo que nos falta aglutinar, porque han surgido otras. ¿Se viene el IVA para los arriendos? En comercio ya. Sí, dicen, por lo menos en comercio ya está. Sí. Parece que están evaluando para vivienda también. Entonces, eso es algo que nosotros, algo tendremos que hacer, por lo menos que nos quiten un punto, por lo menos que hagamos algo. Y nosotros como inmobiliarios, además, yo creo que parte de un problema básico, y es que para ser inmobiliario, de servicios inmobiliarios, o para ser un corredor inmobiliario no se necesita nada en este país. O sea, yo puedo dar la plata para mandar a hacer una tarjeta, yo hoy puedo amanecer corredor inmobiliario. Y resulta que los corredores inmobiliarios manejamos tal vez el bien más preciado de todos los colombianos, que es su vivienda. Yo creo que el 50% que los colombianos tienen vivienda propia, para ellos por lo menos el 40% es el bien más valioso que tiene. Y cuando lo va a vender se lo puede llegar a entregar a una persona que se dice ser inmobiliario, que no ha estudiado nada para ser inmobiliario. De pronto ese día, o porque tiene buenas relaciones, amaneció siendo inmobiliario. Entonces, en la Lonja sí se vienen haciendo esfuerzos importantes por hacer procesos de capacitación, pero no ha habido un intento de licenciamiento para decir, venga, pase este examen y sepa qué es una hipoteca, sepa cuánto se pactan de arras, sepa qué es un seguro de arrendamiento, qué pasa, qué tiene que hacer para usted recomendarle a un propietario si escoge a un inquilino u otro, cómo se hace un estudio de perfil del inquilino. Eso realmente no lo... Hay excelentes inmobiliarios empíricos, maravillosos. No estoy diciendo ni mucho menos que alguien que no esté en una empresa no lo sea. Hay unos que nos pueden dar clases a todos, pero tampoco, así como hay empresas muy bien, digamos, constituidas, que tienen corredores inmobiliarios que no tienen la preparación. Aquí es un tema de general, empezando por mí, que yo quisiera ir a hacer un curso y sacar mi licencia, como se hace en muchos países del mundo. Entonces, cuando yo ya tengo una licencia de corredor inmobiliario, y yo firmo un contrato con un propietario en el cual me lo consigna bien exclusiva, yo tengo la obligación de presentárselo a todo el mundo. No está el problema que yo llamo a una inmobiliaria diciendo, oiga, le tengo un cliente para su inmueble, yo inmobiliario, y me dicen, yo no hago negocios con inmobiliarias. Eso es gravísimo porque
nos está pasando que priman los intereses de la inmobiliaria sobre qué tal que ese sea un gran inquilino el que yo le estoy presentando y él se lo está ocultando solamente por sus intereses propios, el otro inmobiliario. ¿Y puede pasar, ustedes han detectado algún tipo de fraude en arriendos y en inversión en espacios comerciales y cómo protegerse de ese tipo de personas inescrupulosas sí, que se hacen pasar por vendedores o compradores pero para poder sacarle plata a las personas? Más que estafa, nosotros particular, pues todos hemos sido testigos en la prensa de lo que ha pasado, invasiones y demás. Particularmente nosotros hemos tenido la suerte que no nos han buscado para eso, pero lo que sí nos ha ocurrido es algunas personas inmobiliarias que confunden los intereses propios con los intereses de su cliente. Entonces dicen, cobran sobreprecio y se quedan con la diferencia, o dicen no le digamos al propietario que realmente estamos vendiendo en tanto y nos dividimos la ganancia. Ese tipo de cosas donde se confunden o yo no le voy a presentar a ese cliente porque yo me quiero ganar la totalidad de la comisión. Ese tipo de cosas sí con cierta frecuencia. Pero ¿y cómo se deben proteger? Buscar inmobiliarias que les den la confianza, que evalúen al corredor inmobiliario por su conocimiento, por su experiencia, que le dé qué experiencia, qué transacciones ha hecho, especialmente en la línea de negocio que va a hacer. Porque una persona que ha hecho, tenga mucha experiencia en vivienda de interés social y le vaya a decir yo le ayudo a vender su bodega, hombre, ¿qué tanto tiene relaciones lo uno con lo otro? Sí, yo digo como alguien que vaya a un local comercial o a una oficina y diga, buenas, yo quiero comprar esta oficina, quiero comprar este local, entonces esto se contacta con alguien y ahí entonces uno cómo puede prevenir que no sea víctima de alguna, sí, algún tipo de sí, particularmente nosotros en Colliers hacemos un estudio, ya cuando existe un interés le pedimos una propuesta por escrito y esa es una recomendación que le hago a los oyentes es, hombre, este es un negocio muy serio para que, oiga, le voy a comprar, le voy a vender y hablamos y no, una propuesta formal por escrito. Y ya existen muchos medios por los cuales yo puedo evaluar el perfil, por lo menos si están listas de algo, nosotros evaluamos el perfil y ya hay compañías que hacen el perfil crediticio pagando 10,000 pesos o 15,000 pesos, le llega a uno, al menos si la empresa existe, certificado de Cámara de Comercio, dónde están, quiénes son, hago una visita de sus oficinas, ese tipo de cosas. Toca desafortunadamente hacer una debida diligencia de con quién estamos tratando porque sí puede pasar. ¿Pero hay algún manual, alguna cosa que uno pueda consultar o todo lo da la experiencia? La experiencia y los inmobiliarios que han estado, valerse de un inmobiliario que le soporte a uno en esos procesos. ¿Será un manualito? Sí, es cierto. Bueno, Nancy Torres Rojas pregunta, ¿los fondos en fiducias inmobiliarias están cubiertos por Fogafín? Gracias. Las fiduciarias, que son las administradoras de los fondos inmobiliarios, sí, así es. Muy bien. Explíqueme un poco la figura de los derechos fiduciarios, Roberto, que este tipo de alternativa ha figurado, ha estado algunos años, pero pues ahí qué tan recomendable es, seguro es, ¿qué hay que tener en cuenta? Sí. Primero, el negocio fiduciario es un negocio que le da mucha transparencia y mucha tranquilidad al negocio inmobiliario. ¿Qué pasa? Que yo puedo, como el negocio inmobiliario puede ser un buen negocio o un mal negocio, puede tener un buen desempeño o un mal desempeño, bien sea un edificio de oficinas, de nuevo, si yo lo compré en un ciclo alto y lo vendo en un ciclo bajo, por más fiducia que haya no me va a garantizar una rentabilidad, me va a garantizar una transparencia en el manejo de los fondos, me va a garantizar una transparencia en la destinación de los fondos y me va a garantizar que la plata se reparte o se cumplen los mandatos que se hicieron. Pero nunca le van a garantizar a usted que se va a ganar una plata, por más fiducia que haya, por más superintendencia financiera que lo vigile, por más Fogafín que esté, porque los fideicomisos pueden ganar o pueden perder plata, es como una empresa, pero administrada por un tercero. Entonces, efectivamente le da transparencia, pero yo tengo que ver en un fideicomiso quién es el fideicomitente. Si es un fideicomiso que lo maneja un buen constructor, es un fideicomiso que los fideicomitentes son unos buenos constructores, es un buen lote, es un buen inmueble, pues seguramente me va a ir bien. Pero en un fideicomiso también puede haber gente que no tenga experiencia y que no compró un buen lote. Porque es que, bueno, obviamente hay fiduciarias que filtran sus negocios, pero no necesariamente una fiduciaria le va a garantizar un resultado. Le va a garantizar que las obligaciones de las diferentes partes se cumplan, pero no necesariamente un resultado. Muy bien.
Alexander Gutiérrez dice, en este tema de las construcciones, ¿qué proyecciones hay en cuanto al arrendamiento de apartamentos cerca del centro de las ciudades para ejecutivos, estudiantes y hotelería? Digamos que las perspectivas de este tipo de nuevos productos es en la medida en que no se cubra la demanda insatisfecha porque existe, como es el de los estudiantes, como es vivienda en el centro, yo creo que sigue teniendo un desempeño bueno. Hay que tener mucho cuidado porque estos mercados se cubren rápido y de pronto nos vemos en un proceso de sobreoferta. Hay que aprovechar las oportunidades, evaluar cómo están los mercados, ver las tendencias, y cuando ya estamos viendo demasiada actividad alrededor de uno de estos productos novedosos, por decirlo de alguna manera, de pronto ya no es el momento para invertir. Ok. Aclárenos esta duda. Hola, ¿Colliers es franquicia? Nos pregunta una persona. No, no es franquicia, somos una sociedad anónima colombiana con capital extranjero, particularmente mexicano, que a su vez es de una propiedad canadiense que cotiza en Nasdaq, en bolsa americana. Gracias, Roberto. Nos preguntan, ¿el hecho que una inmobiliaria esté o no afiliada a la lonja de propiedad raíz puede afectar la percepción o confianza de un cliente para la administración o negociación de cualquier inmueble? ¿Es un requisito necesario para depositar un inmueble? No es un requisito necesario, no es una obligación, no es un mandato de ley. Es una sugerencia que yo haría. Si no es miembro de la lonja de propiedad raíz, miraría cuál es la experiencia, porque eso ya lo hace la lonja para admitir a un socio, para admitir a un afiliado, es ver su experiencia, ver que efectivamente, entonces pues ser miembro de lonja ya le da a uno la tranquilidad de que hicieron un filtro. Sin embargo, miembros de la lonja, hay muchas más inmobiliarias que miembros de lonja, y muy serias, y muy profesionales. Entonces yo evaluaría particularmente, si no es miembro de lonja, la hoja de vida, cuántos inmuebles manejan, qué características tiene, miro su certificado de Cámara de Comercio. Hemos visto documentales en programas de televisión donde han mostrado casos dramáticos de empresas inmobiliarias que no hacen bien su trabajo, y de pronto entrego yo mi inmueble en arriendo y ponen un inquilino que se sabe que no va a pagar y dura ahí mucho tiempo y no son ágiles en sacarlo, y cuando me doy cuenta duro 3 años con un inquilino metido en mi inmueble y no lo puedo sacar. Entonces es fundamental ver con quién estoy tratando como inmobiliaria también. Sigamos. ¿Quién regula y controla las empresas o inmobiliarias fantasmas de compra-venta de inmuebles en Internet? ¿A dónde acudir en cuanto a una estafa del tipo inmobiliario? Pues la estafa está tipificada como un delito penal, pues toca ir a la fiscalía. Si es un miembro de lonja el que está cometiendo algo indebido, pues me quejo con la lonja de propiedad raíz. La lonja de propiedad raíz también tiene sus procedimientos para las penalizaciones y las expulsiones de las personas que actúan indebidamente. Y reitero, es un tema de tener algo de diligencia y no confiar en la habilidad y en las habilidades comerciales de las personas con las que estoy hablando, y valerme de documentos y creerle más a los documentos que a lo que me dicen. Entonces, ver certificado de Cámara de Comercio, ver, oiga, dígame qué otras transacciones ha hecho usted, porque analizar los papeles de los inmuebles, que no es muy difícil. Un certificado de libertad de un inmueble no es tan difícil ni tan complicado de analizar, y no valernos únicamente de lo que nos digan, porque hay gente muy hábil para hacer mala también, desafortunadamente. Javier Murcia nos deja esta pregunta. ¿Qué opinión se tiene sobre el uso del empeño inmobiliario? Muy usado, por ejemplo, aquí en el departamento de Boyacá, y que en algunos casos puede prestarse para problemas legales cuando hay incumplimientos. Un saludo y gracias. Discúlpeme, no sé qué es el empeño inmobiliario. Perfecto. No sé decir. Nos quedamos con Debe esa ser tarea. yo quedo con esa tarea. No, entiendo que es de Boyacá. Tengo buenos amigos inmobiliarios en esa linda tierra, además de que practico el ciclismo, entonces estaré por allá averiguándolo y me comprometo a tenerles la respuesta. Muchas gracias, Roberto. Y Gladys Duarte dice, si aporté cuotas en un proyecto inmobiliario por medio de una fiduciaria, si el proyecto fracasa, ¿qué pasa con el dinero en la fiduciaria? Pregunta. Y con eso hemos terminado nuestros... Perfecto. Es una buena pregunta. Una de las ventajas de la fiduciaria es que la fiduciaria, como le decía, es como una empresa manejada por un tercero. Entonces, la fiduciaria ha traído al mercado, trajo hace muchos años, la figura del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la figura en la cual un promotor de un proyecto dice, yo arranco a prevender mi proyecto de tal, no corre el riesgo de que de pronto venda 3 apartamentos y se quede sin la plata para poder terminar el edificio ya habiéndolo empezado. Aquí monta una buena promoción sobre planos con su licencia de construcción
inicia las ventas y calcula con cuántas ventas puedo yo terminar mi edificio hasta el final. No es el 100%, porque hay una parte que es utilidad, otra parte es el lote, que también es de él. Entonces dice, bueno, hasta dónde yo ya con terceros puedo cumplir mi compromiso, así mi utilidad y mi lote me queden comprometidos en más inmuebles. Entonces, dependiendo, la fiduciaria precisamente lo que hace es eso. Dice, si no alcanza el punto de equilibrio, todos quedamos de amigos, la plata estaba rindiendo porque no han iniciado la obra, no le ha dado un peso al constructor, entonces se la devuelve y no se perdió ninguna plata. Después, si el punto de equilibrio fue bien calculado, y eso lo debe hacer la fiduciaria, decir, no debería fracasar el proyecto, salvo alguna hecatombe que se les queme el proyecto o que se triplique el precio del concreto y no se pueda terminar, no sé, o sea, realmente tendría que ser algo muy grave porque el punto de equilibrio prevé esas cosas y si el punto de equilibrio se alcanzó, ya la plata se la pasan al constructor y debería, en la mayoría de los casos, si no son todos, garantizar que se le entreguen las unidades a los compradores. Roberto, una inquietud de Emerson Vaga y dice, en un proceso de arriendo, ¿quién paga la póliza, el arrendador o el arrendatario? En el caso de las inmobiliarias, el inquilino paga el arriendo y uno como inmobiliaria le descuenta al propietario del arriendo la póliza, es decir, la paga el propietario. Y por lo general cuando es directa la paga también el propietario. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por haber participado en este Facebook Live con Roberto Cáceres, gerente general de Colliers International Colombia. Y pues Roberto, ¿alguna impresión, algún comentario adicional? No, que ojalá me vuelvan a invitar. Muy interesantes las preguntas, de las primeras experiencias que tengo en este tipo de procesos. No sabía que fuera tan sofisticado y preguntas tan interesantes, y más estando en un medio tan importante como Semana. A nosotros nos honran con la invitación y ojalá nos honren de nuevo. Pues muchísimas gracias, Roberto. A todos ustedes por haber estado conectados, por haberse interesado en este especial, en esta transmisión, y a Blay Ávila, que nos acompañó en la parte técnica. Muchas gracias, los esperamos dentro de una semana en otro Facebook Live de Finanzas Personales. Chao.